Encienda su Biblia. Ahí, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Para los que nos están visitando o recién se están incorporando, esta es una serie de enseñanzas que hemos titulado La voluntad de Dios. ¿Cómo saber la voluntad de Dios para mi vida? Si bien no va a haber una orden específica para saber si usted tiene que cerrar ese negocio o casarse con tal persona, la voluntad de Dios está claramente marcada desde dos perspectivas. Uno, la voluntad preceptiva de Dios, que quiere decir que Dios tiene todo el control, todo el poder y nada de lo que pase se ha salido de sus manos. Y el segundo enfoque es la voluntad decretiva de Dios, lo que Dios ha decretado que se debe hacer, su deseo. Está en su palabra y son versículos que claramente estamos estudiando en estos domingos. Hemos visto la primera sesión, la primera enseñanza, que la voluntad de Dios es que lo obedezcamos. Sí. Después hemos visto que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda. Esta mañana el título es La voluntad de Dios es nuestra santificación. Vamos a leer y luego vamos a orar 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Vamos a hacer algo interesante. Vamos a leer, yo voy a leer el versículo 1, usted el 2. Yo los impares y usted los pares hasta el versículo 2. 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 2. Empiezo yo con el versículo 1 y ustedes el versículo 2 y así hasta que terminemos el 12. Muy bien. Dice la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrade ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es el dador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha a esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriban, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de manera que os hemos mandado. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Oremos. Señor, queremos agradecerte esta mañana porque tenemos el privilegio de reunirnos, congregarnos, Señor. Oramos porque en cualquier parte del mundo, Señor, donde en este momento hay un culto para ti, tu palabra sea predicada y gente, Señor, pueda crecer y ser edificada a través de tu palabra. Y muchas otras personas más puedan reconocer que Jesucristo es el Señor. Padre, esta mañana queremos pedirte que tú nos fortalezcas, nos alimentes a través de tu palabra. Gracias por el tiempo de alabanza, gracias por nuestros niños y jóvenes que en este momento van a recibir también palabra de acorde a su edad. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, que sea de bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La santificación es un tema crucial en la vida cristiana, pero muchas veces es ignorado en las predicaciones. Usted no va a escuchar mucho que se hable de santificación o de santidad dentro de las predicaciones, porque no es un tema muy popular. Popular es hablar de dinero, popular es hablar de amor, popular es hablar hasta de perdón es bonito hablar. Pero de santidad es un tema que muchas veces se evita en los púlpitos.
Un predicador dijo: si en tu iglesia no se predica la santidad, puede ser porque haya razones ocultas para no hacerlo. Hoy en día hemos escuchado de muchos pastores que se divorcian, por ejemplo, y que la iglesia se va a la mitad a favor del pastor y la otra mitad pues queda ahí desarmados. Hemos escuchado de gente que se divorcian y se divide en la iglesia, ¿no? La esposa con un tanto, el pastor con otro tanto. No sé si llamarles pastores, lo único que sé es que hacen un negocio, hermanos, hasta de sus divorcios, que genera plata. ¿Por qué se incluye este tema de las enseñanzas actuales? La razón puede ser que hablar de santidad confronta al creyente con el estilo de vida que lleva y exige una transformación radical. Pablo, en el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, nos hace el recuerdo que la voluntad de Dios, y ahí está clarito, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esto no es una sugerencia, sino es un mandato, es un imperativo. La santidad no es opcional, ese es el propósito de Dios para nuestra vida cristiana. Antes de profundizar en el tema de la santificación, hay que entender la santificación desde dos enfoques o dimensiones principales. La primera es la santificación posicional. ¿Qué es la santificación posicional? Ocurre en el momento que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. En ese momento somos declarados santos. La palabra santo se traduce como apartado para. O sea, hemos sido separados para algo. Eso es ser santo. Si alguno tiene la idea de que ser santo es que te prendan velitas y que, no sé, que te recen misa, eso es lo que la gente ha hecho en el transcurso del tiempo, pero la santificación ocurre desde un enfoque posicional, desde el momento que tú entregas tu vida a Cristo. Mire 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Es un pasaje que vamos a volver a leer más adelante, pero mire un poco esto como contexto. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes eran así. Mire, cualquier cosa que nosotros hayamos hecho en nuestra vida antes de Cristo, desde el momento que entregas tu vida a Cristo, por lo que dice acá, ha sido cancelado, ha sido justificado. Ese es un término legal, ¿no? Alguien que dice las razones por las cuales justifica el accionar de esta persona. Delante de Dios nosotros no tenemos una justificación propia, pero el que nos justifica es Jesús. Jesús agarra y dice: lo que Él hizo, lo hizo porque no me conocía. Desde el momento que una persona entrega su vida a Cristo, Jesucristo se pone delante como un filtro, como un garante. Y esa es la única forma en la que Dios puede vernos a nosotros. Él dice: yo lo santifico. La segunda dimensión de la santificación es una santificación progresiva. ¿A qué llamamos progresivo? Esto se refiere a un proceso de maduración espiritual que tiene que ver mucho con nuestra madurez espiritual, pero también con nuestra voluntad de querer crecer. Mire, nadie, una vez que una persona se vuelve creyente, de pronto, yo me acuerdo, por ejemplo, que una de las cosas que más a mí me costó, y eso es algo que poca gente sabe, es dejar el cigarrillo. Yo fumaba 2 carretillas diarias, eso tenía 13, 14 años. Imagínense esto. En el momento que yo entregué mi vida a Cristo, las cajetillas no desaparecieron del planeta. No es que Dios dice: bueno, me recibiste, ahora voy a eliminar el cigarrillo de tu vida. No, el cigarrillo seguía en las ventas y seguían amigos ofreciéndome. Pero aquí viene lo interesante: desde el momento que una persona recibe a Cristo y el Espíritu Santo mora en su vida, tienes la capacidad que no tenías antes de poder discernir
y avanzar en lo que Dios quiere para tu vida. Ningún creyente se hace maduro instantáneamente. La madurez espiritual y la santidad se adquieren progresivamente. Filipenses 1:6. Pablo escribe y dice: estando persuadido de esto, estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona se convierte en creyente no es de la noche a la mañana que tiene amor, gozo, paz, paciencia. No, ese es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Ese fruto no se da de la noche a la mañana. Ningún árbol tú crece y al día siguiente hay fruto. Incluso los mejores frutos, aquellos que saben de sembrar estas cosas. Alguien me decía que los primeros años no son los primeros frutos, los buenos. Hay que esperar y que los frutos mejores vienen después. Exactamente así es la vida cristiana. Te equivocarás, tendrás mal humor, responderás de mala manera al principio, costará mucho. Pero es que esto es progresivo. La santificación también tiene que entenderse como una santificación progresiva. La máxima aspiración de un creyente. Ahora, eso no quiere decir, bueno, es que estoy madurando y que tu excusa sea es que estoy madurando y que todo el tiempo andes amargado, renegando, de chismoso, porque algo ahí no estaría bien, ¿no? Hay personas que están años en la iglesia, son hermanos, pero tú dices, ¿por qué la hermana Filomena es tan chismosa? Y tú dices, algo en su madurez, ella se está resistiendo. Recuerden que la voluntad de Dios decretiva es algo que la persona tiene que decir: yo quiero obedecer a lo que Dios me está mandando. Pero hay gente que no va a obedecer, obviamente. La máxima aspiración de todo creyente debía ser parecernos a Jesucristo. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese debe ser nuestra aspiración, nuestro anhelo. Nuestro segundo deseo como creyentes debe ser agradar a Dios, debería ser agradar a Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 8 y 9, Pablo escribe y dice: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Una de las cosas que un creyente tiene que desear en su vida es agradar a Dios. Debes desear agradar a Dios. Segundo Timoteo 2:15, que es un versículo muy conocido, se procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, cursa bien la palabra de verdad. La idea no es la aprobación de la gente, de tu esposo, de tus hijos, que tengas un buen título, muchos títulos. La idea es que Dios te mire con agrado, que Dios diga: aprobado. Ese es el deseo que el creyente debe tener. La santidad debe ser el deseo y la meta de un creyente. Pues sin santidad, mire este versículo, Hebreos 12:14. ¿Qué pasa sin santidad? Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No se puede acercar uno ante Dios porque Dios es santo. Por mucho que uno diga: no, es que yo he hecho cosas buenas, sin santificación es imposible acercarse a Dios. Entendiendo ese contexto, vamos a ir a 1 Tesalonicenses, lo que Pablo explica acerca de la santificación. En primer lugar, vamos a ver que Pablo habla acerca de la santificación respecto a nuestra moralidad. Santificación en nuestra pureza moral. 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 8, veamos el versículo 1. El versículo 1 dice, ahí dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo está dando un ejemplo a seguir. Esos cristianos estaban viendo una manera agradable a Dios, haciendo su voluntad, y tienen que continuar haciéndolo, pero no conformarse con éxitos momentáneos.
o sea, vivir del pasado, sino que apliquemos la mejora continua. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si están haciendo algo bueno, hermanos, continúen haciéndolo, pero no se queden ahí, aumenten más y más. Si están haciendo caso al Señor, no se queden diciendo, ya voy a la iglesia, ya ofrendo, ya oro. Puedes hacer más y más. El versículo 2, porque ya veis y ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo les había dejado instrucciones basadas en las enseñanzas de Jesús, no en lo que él pensaba. O sea que lo que vamos a leer más adelante y todo lo que está en este pasaje no es lo que Pablo se inventó. Pablo está diciendo lo que el Señor Jesús nos enseñó. Veamos qué enseñó, versículos del 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles, que no conocen a Dios. Mire, hay 3 áreas que son muy peligrosas en cualquier cristiano, porque son muy atrayentes. Y muchos cristianos, incluso pastores, tropiezan y caen: las finanzas, la fama y la fornicación. De estos 3, la fornicación ha ido introduciéndose muy sutilmente en la iglesia de una manera muy distorsionada. Les doy un ejemplo. Conozco iglesias legalistas que más del 80% de sus cartas de disciplina son por temas de fornicación. O sea, si la hermanita es chismosa, nadie le pone disciplina. Y el chisme también es pecado. Pero usted va a encontrar iglesias donde si engañó, hay que perdonar al hermano, pero si mintió, si chismeó, pero si un joven fornica, no, hay que exponerlo, hay que castigarlo, suspendemos de todos los ministerios, 6 meses. Y en estos años de ministerio, una de las cosas que he notado es que muchos jóvenes que han sido puestos en disciplina por fornicación no han vuelto a ser llamados ni siquiera a restauración, y muy pocas veces se los toma en cuenta nuevamente para que puedan ser líderes. La fornicación. Pablo se está refiriendo, por si acaso, a hombres casados, pero es interesante que este tema no es exclusivamente para casados. Tenemos serios problemas con esta palabrita. Ahorita la voy a explicar. Josh McDowell, que es un escritor que me gusta mucho, saca un libro que se llama La Verdad Desnuda. En la investigación que él hace, uno de los datos que da, dice: el 3% de los pastores encuestados, para fines de su investigación, admiten tener problemas con la pornografía. Bueno, la pornografía que tiene que ver con la fornicación. Lo que pasa es que en griego, la palabra que se utiliza para fornicación es la palabra porneia. Y la palabra porneia es la palabra raíz a cualquier desviación sexual. Cuando la Biblia dice porneia, está hablando de homosexualismo, está hablando del lesbianismo, está hablando del adulterio, está hablando de fornicación, de masturbación, y aunque no lo crean, todas esas palabras tienen una misma raíz: porneia. Es interesante que en el Nuevo Testamento se hace referencia a porneia por lo menos unas 25 veces, de las cuales muchas de ellas, ¿sabes quién lo utilizó? Jesús. Jesús habló de porneia. Ni hablar de hombres y mujeres, niños y niñas. Las cifras sobre pornografía, por ejemplo, desviaciones sexuales, son alarmantes. Es un área en la que el enemigo ha causado muchas bajas. Muchas bajas. Yo he visto jóvenes con un tremendo potencial en liderazgo, pero que por el pecado sexual han caído, han sido separados, y muchos de ellos se han alejado completamente de los caminos del Señor. Algo interesante es que si usted revisa en internet cuáles son los motivos por los cuales la gente se divorcia, usted va a encontrar que hay 2 motivos en el ranking mundial.
La gente se divorcia por dinero, por problemas económicos y por sexo. Tardaría mucho tiempo porque doy una conferencia exclusivamente acerca de este tema de sexualidad, pero los problemas de disfunción sexual dentro del matrimonio no tienen la raíz dentro del matrimonio, sino mucho antes. Por eso, aunque Pablo diga acá que esto está dirigido a los esposos, la aplicación de las desviaciones sexuales no se ven solamente dentro del matrimonio, sino tienen que revisarse mucho antes. Lo voy a tratar de resumir. Cuando un joven, por ejemplo, mira pornografía, las imágenes que ve se quedan grabadas en la mente. No importa cuánto oremos por él, no importa cuánto lo perdonemos y cuánto él llore, las imágenes no van a salir de ahí. Y me ha tocado atender a jóvenes que han venido a hablar conmigo. Me acuerdo del hijo de un pastor, me dijo: tengo problemas con la pornografía y quiero que ores por mí. Y yo le dije: yo puedo orar por ti, pero eso no va a salir de tu mente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, en primer lugar, debes dejar de consumir, porque esto es un vicio. La persona que empieza a mirar pornografía, su cuerpo, como digo, va a tardar mucho en esto, pero se han generado, se han sobreexaltado algunas hormonas, que las hormonas no son espirituales, las hormonas no tienen religión ni nada, las hormonas son hormonas, se despiertan y van a empezar a segregarse. El problema de todo esto es que generalmente va en aumento. ¿Qué quiere decir eso? Va a pedir más y más y más. Y esta es una pequeña explicación de por qué un hombre de 40 años podría abusar de un bebé. Porque su cuerpo ha llegado a un nivel donde la satisfacción física no es suficiente. Empieza con una satisfacción mental. Una persona ve pornografía, pero luego pasa a la parte física, la masturbación, y luego pasa a la parte física, tener una novia, otra novia, y luego pasa mucho más allá porque no le satisface. Por eso pornografía es tan devastadora, porque destruye la mente de una persona. ¿Qué pasaría si ese jovencito, y me agrada que estemos aquí mayores porque tal vez era muy fuerte hablar esto con niños acá presentes, qué pasaría si un jovencito, una jovencita también, porque le cuento que las estadísticas dicen que un 20% de las mujeres que consumen pornografía también tienen problemas con la masturbación? ¿Qué pasaría con esto? Si se llega a casar y no, pediste perdón al Señor, tienes una nueva vida, te casaste con toda la ley en una iglesia de blanco, lo que tú quieras, el problema va a ser en el momento de tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, y aquí tiene mucho que ver el cerebro, va a identificar los patrones, por ejemplo, de un cuerpo desnudo con los antecedentes que tenga. ¿Y cuáles son los antecedentes? Pornografía. Entonces, ¿qué va a hacer tu mente? Va a comparar y va a recordar todas las veces que tú has visto pornografía en tu vida o estas cosas con lo que tienes enfrente, que es tu esposo o tu esposa. Y va a generarse una disfunción sexual. ¿Qué quiere decir eso? Tú estás a un nivel y la otra persona está a otro nivel. Y eso genera mucho maltrato. Muchas mujeres han sido maltratadas por sus esposos, no deseadas por sus esposos. Y no es que el esposo sea un ogro, sino que el esposo, tal vez en su juventud, no cuidó su mente. Ahora entienden, la voluntad de Dios es nuestra santificación, porque eso puede tener efectos devastadores más adelante. Lo que da a entender Pablo en el versículo 4 respecto a esta área es que cada varón debe buscar complementariedad con su esposa en el área sexual. La esposa no debe ser un objeto sexual en lo cual el varón satisfaga sus necesidades fisiológicas. Si alguien me preguntara, ¿para qué Dios creó el sexo? Dios creó el sexo con 4 propósitos. Uno, podríamos decir la procreación. Sí, Génesis 1:28 dice, multiplicaos, llenar la tierra. Correcto, uno tiene relaciones sexuales para tener hijos. Pero no solamente eso, Hebreos 13 nos dice que es para que honremos a Dios. Que honremos a Dios con nuestra forma de llevar nuestra vida sexual. Número 3, por la unidad. Por eso dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dios creó el sexo para que podamos unirnos a una persona. ¿Sabe cuál es el problema? Que se una a alguien con quien no se casa. Porque el principio está ahí.
y no va a cambiar. Por eso es que cuando una señorita, un joven, tiene relaciones sexuales con alguien con quien no se va a casar, entra en una zona muy peligrosa. Primero, porque se genera algo que se puede catalogar como dependencia sexual. La chica, por mucho de que el otro le ponga hasta los cuernotes, va a seguir con él. ¿Por qué? Porque su cuerpo ha sido diseñado para amoldarse. Y otra vez, podría tardar mucho en esto. Hasta biológicamente ha sido diseñado para amoldarse a ese hombre. Pero si ese hombre va a ser con el que se va a casar, no saben los estragos en la mente de las personas por ella. Por eso es que el misterio, uno de los misterios más grandes, es cómo Dios compara la relación de Cristo con la iglesia con la relación de esposo con esposa. Ese nivel de intimidad es la que Dios quiere. Y obviamente la cuarta razón por la que Dios creó el sexo es para la satisfacción. Que te alegres con la mujer de tu juventud, dice Proverbios. Entonces, tenemos por lo menos 4 razones, propósitos por los cuales Dios creó el sexo. La desviación por ella, desde Génesis, ha causado estragos. Si ustedes revisan Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo primero que hicieron? Que se dieron cuenta. Estaban desnudos. Entonces ellos dicen, no, había algo malo en su desnudez. No, hasta el momento del pecado. Cuando el pecado ingresó, empezaron a ver las cosas de una manera en la que Dios no quería que las vean. Cubrirse y todo eso era parte de la vergüenza. El pecado siempre trae vergüenza. Hay una palabrita ahí que me interesa que Pablo utiliza en el versículo 5. No en pasión de concupiscencia. La palabra concupiscencia viene de una palabra en griego que es epitumía. Epitumía es una de sus traducciones, es amor por si acaso. Mucha gente confunde el amor con epitumía. ¿Y sabe qué es epitumía? Es un deseo caprichoso de obtener algo que tú quieres. Es cuando una persona se enamora, pero no es amor, se enamora, epitumía. Se encapricha, se puede llegar a obsesionar. Y según tenemos antecedentes en el Antiguo Testamento, se puede llegar a enfermar. Porque había un hombre llamado Amnón, hijo de David, que se enfermó de amor simplemente porque quería tener relaciones sexuales con su hermanastra. Se enfermó de amor, dice. ¿Cómo entendemos ese amor? Epitumía. Concupiscencia es el deseo del corazón, pero es un deseo caprichoso, un deseo distorsionado. Cuando Pablo habla acerca de la santificación, tenemos que entender el contexto en el que está hablando también. La cultura grecorromana, por si acaso en la cultura grecorromana esta fusión, la castidad no era una virtud. Habían templos con sacerdotisas que practicaban el ritual de la prostitución. Los hombres tenían esposas para la familia, concubinas para el placer y esclavas para el deseo. Imagínense, a ese nivel estaba la sociedad. Y esto era peor, ¿sabe dónde? En Corinto. Corinto era una de las ciudades más desastrosas a nivel sexual hablando. Pablo por eso está haciendo un llamado a los creyentes en vivir radicalmente diferente. Nuestra moralidad no debe basarse en la cultura, sino en lo que Dios dice que debemos hacer. Porque si tú le dices a un joven en este momento, oye, ¿tú eres virgen? Tal vez te responda, ¿cómo vas a preguntar eso? ¿Quién es virgen hoy en día? Si hasta en el carnaval reparten condones para que tú tengas relaciones, pero te protejas. Entonces, culturalmente, la gente está diciendo, es normal que los jóvenes tengan relaciones sexuales. Es más, en psicología dicen, es normal que un niño, por ejemplo, un adolescente, se masturbe. No es normal. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que haga el cuerpo o quiere explorar el cuerpo va a depender mucho de los antecedentes que se han puesto en la mente. Así que no es tan sencillo como decir, es normal que alguien se masturbe. No, no es normal. No es normal. La exploración del cuerpo
es algo que va a ser natural porque el niño está conociendo, por ejemplo, su cuerpo, pero otra cosa es la satisfacción, el deseo y la concupiscencia. Eso se tiene que insertar en la mente de un niño. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que dejamos ver a los niños, con lo que los niños escuchan. Hoy en día hay mamás que, ay, mi hija, mira cómo perrea, y ven a la niña bailando reggaetón y que quiere, y créanme, el día que esa chica a los 16, 17 años quede embarazada, esa mamá va a tener que criar a su nieto y a su hija porque no lo supo hacer. Y me da pena porque van a seguir en la misma línea. ¿Cuál es la advertencia que da Pablo respecto a este tema? En 1 Corintios 6, del 18 al 20, que ya les he dicho que en Corinto vamos a encontrar mucho de esto, porque Corinto era una ciudad que tenía esta fama de tener un desorden en el tema sexual, eso de coritos, corintio, corintiar, tremendo, ¿sabes? 1 Corintios 6, 18 al 20 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Voy a hacer una pequeña pausa ahí. Este pecado no es como los otros pecados, dice Pablo. Tú mientes, al que mentiste lo lastimas. Tú robas, al que robaste lastimas. Pero cuando uno fornica, lo que dice Pablo, este pecado tiene una particularidad: te dañas a ti mismo, porque no hay nada que tu papá ni tu mamá puedan hacer para sacar eso de tu mente. No se puede. Este joven que les decía que me visitó una vez porque tenía este problema, me dijo: ¿qué puedo hacer? Si tú me dices que va a estar ahí en mi mente. Lo interesante de los pensamientos, le digo, es que la única forma en la que una persona puede cambiar de conducta es que en su pensamiento hay algo más poderoso. Es como resetear un sistema. En este caso, siempre va a haber rastros de lo que viste, pero lo que podrías hacer, le digo, es la práctica de insertar nuevos pensamientos que sean más poderosos que el deseo de mirar pornografía. En pocas palabras, lo primero que tendrías que hacer es sacar tu celular y eliminar toda la basura que tienes. Alejarte de los lugares donde tú sabes que eres propenso, por ejemplo, a ver pornografía o masturbarte. Estar por un muy buen tiempo sin una persona con quien compartir tus sentimientos. Porque por muy buenos sentimientos que tú tengas, las hormonas que ya se activaron se van a desbordar. Y el contacto físico con otra persona puede ser que tú llegues a lastimarla, queriéndola, pero también pidiendo tener relaciones con ella. Entonces, esto es un tratamiento largo, le digo, pero empieza cuando tú colocas un pensamiento que es más poderoso. Tal vez por eso Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8, si no me equivoco: por lo demás, hermanos, dice Pablo, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, en esto piense. Entonces, ¿cuál es tu tarea? Le dije a este joven: la próxima vez que estés en una situación de tentación, pregúntate si ese pensamiento que va a insertarse es bueno, es puro, es amable, si hay algo digno de eso. ¿Le vas a poder contar a tu mamá: mamá, te cuento que ayer vi esto, sin ningún problema? ¿O vas a tener que ocultarte? Porque cuando un joven se oculta para hacer las cosas, generalmente es porque hay pecado, ¿verdad? Porque tú no llegas y te dices: mamá, ayer perdí mi virginidad. No lo haces, porque eso avergüenza. Avergüenza. El pecado siempre trae vergüenza. Avancemos un poquito más. El versículo 6 dice: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. En este versículo nos exhorta a tener mucho cuidado con causarnos agravios entre cristianos en esta área. ¿Qué puede ser un agravio? Uno, haber, por ejemplo, estado enamorando con una hermanita, con otra. No es algo que se deba hacer. Mucha gente ha sido lastimada por eso. Una chica hace muchos años me dijo: Pedro, quería despedirme. ¿Por qué? Le digo: si recién vienes un mes aquí a la iglesia con nosotros. No, es muy bonita la iglesia. Le digo: pero el chico que me invitó, era del Ministerio de Alabanza,
Y el chico que me invitó a Mese, me di cuenta que su finalidad no era que yo conozca un poco más de su religión, aunque me gusta mucho de verdad. Lo que él quería simplemente era enamorar conmigo. Y como le dije que no, entonces él empezó a tratarme diferente y ya no me siento a gusto. Mire, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Esos agravios significan ofensas. Y no solamente por hacer daño a alguien, sino por aquella persona que en algún momento se equivocó en su vida. ¿Se imagina que nosotros hagamos, digamos, a ver, todas aquellas hermanas que han tenido más de un novio en su vida pasada de este lado, porque ustedes las vamos a tratar diferente? No deberíamos hacer eso. Todos los que son divorciados, no, imagínense, peor las divorciadas, esas ni recogen la ofrenda. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tenga mucho cuidado con esto, porque si la persona entregó su vida a Cristo o fue restaurada en esta área, nosotros no debemos utilizar eso para lastimar a los hermanos respecto a esta área. Pero siempre es bueno preguntar, ¿cómo estamos en esa área? Porque aunque no lo crean, nosotros vemos matrimonios muy felices, pero a veces de la noche a la mañana nos enteramos que se están divorciando. Porque hay algo detrás que nosotros no podemos ver, y ese es lo sutil de porneia. Tú no ves a un joven por la calle, este seguro se masturbó. No ves así, porque es algo muy interno. La persona puede vestirse bien, hablar muy bonito, ser líder, y aún así tener serios problemas en esta área. La santificación. El versículo 8, por ejemplo, dice: así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El cristiano que no obedece a Dios en esta área, no está desechando el consejo del pastor, del maestro, no es que se está rebelando contra su mamá, él está ofendiendo a Dios. Si en algún momento ustedes tienen esto, yo oro, porque yo no sé mi hijo cuando crezca, qué tentaciones habrán, qué nuevas cosas habrá. Pero sí sé una cosa: si mi hijo se revela, no se está rebelando contra mi autoridad solamente. Él se está rebelando contra lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso es tan importante enseñar a los niños lo que dice aquí. La voluntad de Dios está escrita. No es algo que alguien se inventó, no es que te quieren arruinar la fiesta, no es que no quieren que tengas novio o novia. Es que tienes que escuchar las advertencias que Dios ha puesto en su palabra respecto a esto. El pecado sexual es una afrenta directa contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos su templo. Primera de Corintios capítulo 6 del 18 al 20, no terminamos de leerlo, perdón. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Después de que dijo contra su propio cuerpo peca, Pablo dice: ¿o ignoran ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque ustedes han sido comprados con precio? Porque desde el momento que una persona recibe a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti, en tu cuerpo. No te pertenece, está diciendo Pablo, no te pertenece. Tú no puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Y esto no se aplica solamente al área sexual. Por eso cuando la gente me preocupa sobre tatuajes, piercing, o sea, la gente pregunta estas cosas, pero pastor, no hay ningún versículo, no os perforaréis vuestro ombligo, no hay ese versículo. Pero el versículo que sí hay es que tu cuerpo le pertenece a Dios. Y si tú me dices que Dios te ha dicho que te perfores el ombligo, ¿quién soy yo para decirte que no? De verdad. Pero tendrás esa seguridad de decirme: Dios me ha dicho que yo me haga este piercing. Es ahí donde entramos en nuestro choque, en nuestros deseos, lo que yo quiero con lo que Dios me dice. El segundo punto tiene que ver con que la santificación no solamente está enfocada en nuestra moralidad, sino en nuestra vida cotidiana. Leamos el versículo 9 al 10. Pero acerca del amor fraternal,
no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pablo nos está instando a que vivamos a amarnos entre hermanos. Y ese amarnos va mucho más allá de compartir 2 o 3 horas en la iglesia. Los secretos para que una iglesia se fortalezca o crezca no tienen tanto que ver con los programas que se realizan los domingos. Tienen más que ver con las conexiones que podemos hacer más allá de esta reunión. Si alguien recibe una llamada, se sentirá parte. Si alguien va a tomar un cafecito con alguien, se sentirá más parte, se sentirá más de la familia. Cualquier cosa que nosotros hagamos, hermanos, fuera de acá, que apunte a nuestra unidad, fortalece la iglesia y crece. Ese es el secreto. Porque usted no revisa a Jesús llevando a sus discípulos a un estudio bíblico tal día, a tal hora. Si no vienen, se perdieron la clase. No, el compartir con estos hombres durante 3 años y un poco más antes de su crucifixión fue el éxito. Pablo está diciendo que hay una forma de identificarnos con el cuerpo de Cristo cuando nos sentimos parte de él. 1 Corintios capítulo 12, Pablo habló ya acerca de que somos un cuerpo. Por eso cuando un hermano pasa alguna necesidad, el cuerpo se afecta, dice Pablo. Es igual que cuando alguien se alegra. Ayer creo que nos alegramos por Lucía. Que Lucía es una deportista, es una joven entre nosotros que está representando en el deporte. Nos alegramos de Adrianita. Nos entristecemos cuando alguien nos dice que está delicado de salud, porque somos un cuerpo. Y Pablo está diciendo acá, deben tener amor fraternal. La palabra allí en griego es Filadelfia. Esta palabra se traduce como amor entre hermanos de la fe. Y no es una opción, es un mandato. Lo que está diciendo, deben amarse. Pero Pablo dice, ustedes ya se aman. Pero aquí no se olviden una cosa, siempre pueden amarse más, dice Pablo. Abunden en eso más y más. Tú dices, yo saludo bien a los hermanos. Está bien. ¿Podemos hacer algo más que saludarnos? Seguramente que sí. Y Pablo está diciendo, eso es una muestra de la santificación de nuestra vida cotidiana, la forma en la que nosotros nos amamos, con un amor fraterno, puro. Y es más, por eso Pablo le escribe una carta a Timoteo y le dice, a las hermanas jóvenes debes tratarlas con mucho respeto, como tus hermanas. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de amor que el Señor quiere que tengamos. Ahora, sí, eso no quiere decir, bueno, no hay jóvenes acá, eso no quiere decir que, bueno, estas todas mis hermanas, ¿dónde busco novia? Buscaré fuera en el mundo. No, no, no. Es posible que una hermana de la iglesia te interese. Y cuando eso suceda, yo espero 1000 veces que busquen la orientación de un pastor. ¿Por qué? Porque nosotros como pastores, me voy a quedar un ratito, me voy a quedar. Es que vienen los jóvenes y me dicen, pastor, queremos que usted nos aconseje. ¿Y por qué? Porque nos hemos arreglado. Estaban descompuestos ustedes. No, es que ahora somos pareja, me dicen. Ah, ya. ¿Yo qué hago como pastor? Bueno, si ya se han arreglado. Les diré pues que, no sé, no peleen, digamos. ¿Qué tal si mis consejos no estén juntos? Ya no les caigo bien como pastor, ¿no? Se buscan otro pastor. Por eso, antes de, sería bueno que escuches consejos de un pastor, de mamá, de una persona madura en la fe. No que le pregunte a su amiga que anda con su cuarta relación. ¿Quién le va a aconsejar? Pablo está diciendo, debemos amarnos, pero ese amor tiene que ser muy puro. Filadelfia, ese amor entre hermanos de la fe. Y no es una opción. Pablo no solo les dice que deben amarse, sino que deben abundar en ello más y más. La santidad se refleja en cómo tratamos a nuestros hermanos de la fe. Y en tercer lugar, la santificación
está enfocado en nuestro testimonio ante el mundo, o sea, fuera de la iglesia. Versículos 11 y 12 dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La santidad también afecta a nuestro trabajo y nuestro testimonio. Pablo está exhortando a que tengamos una meta: nuestra tranquilidad. Y el sentido aquí es que la vivamos sin afanes, sin estrés, sin preocupaciones. Y esto no significa conformismo para esperar que estas cosas sucedan. Hay 3 principios claves en estos 2 versículos. El primero es: ocúpate de tus negocios, o sea, de tus propios asuntos, dice otra traducción. No seas chismoso, no te metas en vida ajena. En el área económica, por ejemplo, no podemos ni debemos esperar que Dios nos bendiga si estamos siendo desobedientes a los principios que muestra en su palabra. Haz las cosas bien, está diciendo, y Dios va a bendecirte. El área de nuestras finanzas también está relacionada con la santidad. O sea, lo que está diciendo es cómo estamos manejando nuestro trabajo, nuestros negocios. ¿Lo hacemos correctamente? ¿Pagamos impuestos, no pagamos impuestos? ¿100 factores más barato? Porque hay muchos cristianos que tienen los mismos problemas que los incrédulos en las áreas de las finanzas: deudas, necesidades, carencias. Porque los principios de la palabra de Dios, hermanos, no están ahí de chiste. Cuando no los aplicamos, nos metemos en unos problemas. La Biblia dice: no seas garante, así nomás, no sé aquí. Si alguno se ha metido de garante, a veces hasta con la familia uno pelea por poner su nombre. La Biblia dice, Josué capítulo 1, versículos 8 y 9, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que digas, hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No, Dios no va a bendecir el negocio de alguien o el trabajo de alguien que esté haciendo las cosas de una manera no santa. ¿Se da cuenta? El segundo principio ahí es trabajar con tus manos. La pereza no es parte del carácter cristiano. Dios nunca va a llamar a una persona que esté sin hacer nada. Todos los ejemplos bíblicos, había gente que estaba haciendo algo y Dios los llamó para otra cosa. Pero el flojo no sirve ni como amigo, ni como novio, ni como esposo. No sirve, porque es flojo. Y perdón que se lo diga así, pero es verdad. La gente que carga con un flojo en su casa, o tú lo estás formando flojito desde pequeño, y eso tiene consecuencias, hermanos. Que un niño, mire, yo cargo al bebé, le agarro las cucharillas para que él vea que debemos llevarlas a la mesa, ayudar a mamá a colocar la mesa. Es un bebé, no, él tiene que aprender que todos debemos hacer algo, porque si no, él va a ser un flojito, y luego un flojote, y va a terminar fea su vida. No quiero eso para mí. Trabajar con nuestras manos. Dios exhorta a no ser perezosos, flojos, negligentes. Pero muchas veces vivimos preocupados porque nos hemos olvidado de los principios que Dios nos enseña. No se metan en problemas, está diciendo. Vivan tranquilos. Mi papá me dio un consejo un día. Él es novidente, bueno, era novidente, y mucha gente se le acercaba a algunos para decirle. Me acuerdo una vez que me dijo: se me acercó una persona cuando entró el expresidente Evo Morales al poder y me dijo: don Alberto, me agarró de la mano y me dice: papá, sabemos que usted tiene su esposa y tiene 4 hijos, sabemos dónde usted vive. Me dice, yo me empecé a asustar. Y gracias al gobierno de Evo Morales, el gobierno ha decidido darle a usted un préstamo de $40,000 a sola firma. Me dijo: papá, ¿por qué no aceptaste? Le dije. Me dijo: hijo, cuando uno debe, no duerme tranquilo. Y yo, por mucho que no tengamos mucho, quiero dormir tranquilo. Interesante, ¿no? Eso es lo que Pablo está diciendo. Si vivimos en santidad, vamos a poder vivir tranquilamente también.
Pablo es un muy buen referente. En Hechos capítulo 18, que ya hemos estudiado el libro de Hechos, versículo 3, Pablo nos muestra un poquito de lo que él hacía. ¿Sabe qué hacía Pablo? ¿Predicaba y la gente le daba plata? No. Pablo hacía carpas para vivir. O sea, Pablo trabajaba. Y Pablo en otras cartas, como en la misma de Tesalonicenses, trabajamos, hermanos, para no ser una carga para ustedes. Eso dice Pablo. Así que si algo bueno usted puede enseñar a la gente, dice, enséñeles el valor del trabajo, el esfuerzo, pero hacerlo de una manera santa. Para terminar, la santificación no es un concepto abstracto, es un llamado práctico, porque afecta nuestra pureza moral, hemos visto por ella, afecta nuestra vida cotidiana. Debemos amar, pero de una manera santa, a nuestros hermanos, y afecta nuestro testimonio frente al mundo. Trabajemos con integridad. La voluntad de Dios es nuestra santificación, es su mandato, y Él nos dio las herramientas para madurar espiritualmente y aplicar esa santidad en las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Vivimos de una manera santa? O por lo menos estamos creciendo en santificación, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Vamos a orar, incline su rostro. Padre, nos acercamos ante ti agradecidos por tu palabra. Gracias, Señor, porque estas enseñanzas nos hacen recuerdo de cuáles son las líneas que tú has puesto, los límites, para que nosotros vivamos de una manera que te agrade a ti. Hoy, Señor, hemos escuchado que tu voluntad es nuestra santificación, que nos apartemos de aquellas cosas que te ofenden a ti, que nos lastiman a nosotros y a las personas que queremos. Padre, oramos porque tenemos muchos niños y jóvenes, Señor, que están creciendo. Líbralos del mal. Hazles entender, Señor, las riquezas y las bendiciones de la vida cristiana, que no se comparan con la basura que el mundo ofrece. Oramos por los matrimonios, Señor, por todos aquellos que estamos casados, Señor, porque no estamos libres de las tentaciones. Cuídanos, Señor. Haznos recordar lo maravilloso que es vivir en santidad cerca a ti. Haznos conscientes de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no nos pertenece, que debemos honrarte con nuestra mente y nuestro cuerpo. Ayúdanos, Señor, a amarnos más y más de una manera santa y a dar testimonio de esa santidad en toda nuestra forma de vivir. Ayúdanos, Padre. Gracias por este hermoso tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.